¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, tenemos información para ofrecerles. Les anticipamos, por supuesto, que en el transcurso de esta edición informativa vamos a estar hablando de varias cuestiones que tienen que ver con el sector ganadero, que por estas horas presenta preocupación a partir de las nuevas medidas difundidas por el Gobierno Nacional y que tienen que ver con la exportación, pero también tienen que ver con los últimos índices dados a conocer respecto del stock vacuno en la República Argentina, que a todas luces habría sufrido una fuerte caída en el primer trimestre del año respecto con lo ocurrido en el año anterior. Claramente esto es una luz de alerta, pero ahora tenemos otros temas que vamos a compartir. Aumentó 4% la faena bovina. De acuerdo con datos informados por el RUCA, que es el Registro Único de Comercialización Agropecuaria, la faena vacuna del mes de marzo totalizó 1,14 millones de cabezas. Es un volumen un 15% superior al de febrero y 4% más que lo registrado en marzo de 2020. De este modo, en el primer trimestre del año acumula unos 3,1 millones de animales faenados, lo que resulta un 5% menos que en el mismo periodo del año 2020. Mendoza es la provincia con más viñedos Malbec. En Mendoza, los departamentos de Luján, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Maipú poseen la mayor cantidad de viñedos de la variedad Malbec en la Argentina. Así lo señala un estudio de la Cartera Agropecuaria Nacional que agrega que San Juan se ubica en segundo lugar, con viñedos en Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Sonda. Pero el Malbec está presente en todo el país. Cafayate en Salta, Chilecito en La Rioja, General Roca en Río Negro, Añelo en Neuquén, Santa María en Catamarca, Puelén en La Pampa, Colón en Córdoba, Tafí del Valle en Tucumán y Tilcara en Jujuy. Se trata de la variedad que más se comercializa dentro y fuera del país, con casi el 55% de participación en las ventas de vinos varietales totales, con una participación del 61,4% en las ventas de varietales en el mercado externo y un 48,3% en las ventas de varietales en el interno, sigue conquistando los paladares de los consumidores. El consumo de carne vacuna cayó 4,3% durante el primer trimestre del año. La cifra surge de las estimaciones de consumo aparentes realizadas por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Las mismas partes de una producción de 725,3 mil toneladas, equivalente siempre res con hueso, de las cuales 198 mil toneladas habrían salido como exportaciones y las 527.300 toneladas restantes fueron absorbidas por el mercado interno. Según el informe, el consumo aparente del primer trimestre habría sido el más bajo de los últimos 18 años, cuando la economía argentina recién comenzaba a recuperarse de la crisis 2001-2002 y marcaba en los primeros meses de 2003 un consumo apenas 1,3% menor al actual. Y vamos a ver ahora qué ocurre en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. Recordemos que los jueves son jornadas en las que prácticamente no hay actividad. En particular, en esta semana, sumando los primeros 3 días de operaciones, ya casi se llegó a los 25.000 animales enviados a faena. En el día de hoy, como es de hábito en un día jueves, ingresaron 2 camiones conteniendo 61 animales. Vamos a ver ahora qué ocurrió en los mercados internacionales, en lo que hace a los mercados granarios. Pongamos atención al análisis del ingeniero Claudio Gianni, considerando que la soja ha alcanzado en lo que va de esta semana un valor que no llegaba a tocar desde 2012. En los cielos en Estados Unidos, otra jornada fuertemente alcista para soja y maíz. Los dos necesitan mucha producción en 2021-22 para no llevar ambas relaciones stock-consumo a un escenario crítico, pero nada garantiza hasta acá que puedan lograrlo. Las bajas temperaturas y la seca en el oeste de Estados Unidos complican el escenario. El maíz sumó unos $16 en la semana, ya que además cuenta con el soporte que genera la situación de la safrinha en Brasil, afectada por una siembra tardía y la falta de lluvias. La soja acumula ganancias en torno de $25 en lo que va de la semana. Necesita sumar área en 2021-22, pero la pelea con el maíz aún no la favorece lo suficiente. Tampoco las bajas temperaturas en el corazón productivo de Estados Unidos. Trigo en alza por la seca en el norte de este país y las temperaturas bajo cero que afectaron a la variante de invierno, más el derrame de bendiciones que llega desde la plaza de granos gruesos. Wall Street rebota tras 2 ruedas en baja, a pesar de renovados temores por la pandemia y los resultados negativos que presentó Netflix. Y vamos a ver ahora qué va a ocurrir en los próximos días con el tiempo. Estos son los datos que nos proporciona a diario el Servicio Meteorológico Nacional.
Veamos entonces, para las próximas horas, concretamente para el día viernes, habrá tormentas aisladas, 19 grados la temperatura mínima, 23 grados la temperatura máxima pronosticada. Para el sábado, parcialmente nublado, 17 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima. Mientras que para el domingo se prevé parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima. Les recordamos, como siempre, que ustedes a través de la plataforma de medios agropecuarios pueden seguir el informe meteorológico que nos brinda la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para cada uno de los ciclos que corresponden a la siembra y a la cosecha de los granos finos y los gruesos respectivamente. A diario pueden encontrar en la plataforma de medios agropecuarios Chacra data vinculada con la cuestión climática en cada región del país. Y vamos a ver ahora qué es lo que están diciendo desde CICRA respecto de las nuevas medidas que se dieron a conocer por el gobierno nacional y vinculadas con las exportaciones de ganado, es decir, de carne vacuna, no de ganado en pie, así como también de productos lácteos y de granos. Desde CICRA han puntualizado que hay una alerta frente a las medidas implementadas por el gobierno nacional porque aseguraron que va a llevar a la destrucción de la ganadería. Señalan literalmente que alertan a la industria, a los productores ganaderos y a los funcionarios nacionales que las medidas implementadas a través de la resolución 60, complementada por la resolución 3, nos lleva al achicamiento primero y a la destrucción después de la ganadería de la Argentina. Queremos recordar, dicen desde la institución que preside Miguel Schiaretti, que la profundización de los ROE, hoy señalan disfrazados en registros de exportación, en 2008, entre otras medidas, nos llevó a la pérdida de 12.300.000 cabezas de ganado vacuno y luego de un corto periodo al aumento del precio de la carne en el mercado interno que pasó de 3 pesos el kilo a 12 pesos el kilo. Las medidas tomadas, aseguran, fueron copiadas de las implementadas por la dupla Guillermo Moreno, Cristina Kirchner en 2008. Atacan a la producción ganadera. Es una nueva embestida de este Poder Ejecutivo contra el sector agropecuario, quien, es muy posible, que reedite la épica del mayor movimiento del sector en defensa de los intereses de los productores. CICRA dice, tenemos aún esperanza de que se revean las medidas, porque su implementación, sin dudas, generará caída de las exportaciones, con pérdidas de 500 millones de dólares solo en el presente año, y un proceso de retroceso de nuestra producción de carne vacuna, con pérdida de riqueza, empleo y arraigo en el interior del país. Y CICRA recuerda que en 2015 exportábamos 7% de las 2.700.000 toneladas producidas, por un valor en aquel momento de 870 millones de dólares. En tanto, en 2019, que fue el último año no influenciado por la pandemia, exportamos el 27% de 3.1 millones de toneladas por 3.100 millones de dólares. La implementación de estas medidas, de llevarse a cabo, va a afectar no solamente a los productores, sino también a la industria, a los consumidores y a toda la sociedad. Y seguimos con más información, en este caso para contarte que la República Argentina vuelve a exportar langostinos después de 8 años a la República de Brasil. Que efectivamente veamos el ingreso de nuestro langostino al Brasil, qué es lo que ocurrió hoy, por eso esta reunión y para seguir trabajando porque hay que potenciarlo, porque identificamos claramente que había que reabrir el mercado brasilero, que el mercado brasilero tiene una enorme potencialidad para la comercialización de nuestros productos, los productos de la pesca, y que afortunadamente hoy se alcanza el hito, que coincide además con el reinicio de la captura del langostino en la Argentina, que afortunadamente está siendo muy buena. Sin dudas que el mercado de Brasil era algo que para los productos derivados del langostino es un mercado más que interesante por la cercanía que tenemos, por el producto que tenemos, que sabemos que allá gusta y va a gustar y hay mucho consumo en Brasil de pescado, tiene una cultura de por sí de grandísimo consumo de pescado. Razón por la cual enseguida que nos enteramos de las gestiones que estaba haciendo la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Agricultura y también el embajador allá, Daniel Scioli, hemos estado siguiendo el tema muy de cerca y en el momento que se anunció hicimos contacto con nuestros clientes, hicimos varias proformas y propuestas. Y enseguida uno de los clientes decidió comprar y ahí trabajamos
Rápidamente salieron las autorizaciones de las licencias allá, se envió la primera carga y ayer tuvimos la noticia de que había llegado todo bien, el cliente estaba conforme. Nos enteramos también que había sido el primer certificado de origen del langostino argentino expedido por la Cámara de Comercio a Brasil, así que bueno, por eso también sorprendidos y contentos, ¿no? Cambiamos de tema y te cuento que el SENASA está brindando recomendaciones de bioseguridad a las granjas porcinas. SENASA recomienda a los productores que apliquen medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son todas las prácticas y procedimientos que evitan el ingreso de enfermedades a la granja. Estas prácticas y estos procedimientos son aplicables y efectivos tanto en granjas tecnificadas y grandes como en granjas pequeñas. Una de estas medidas es la de brindar a los animales agua y alimentos seguros. Muchas granjas utilizan para la alimentación de los animales los desperdicios de la industria alimenticia. Si bien esta práctica de alimentación es válida y muchas veces los productores recurren a estos desperdicios de la industria para disminuir los costos de alimentación, deben saber que tiene grandes riesgos. Es muy frecuente encontrar en la bibliografía internacional casos en donde enfermedades como peste porcina africana o peste porcina clásica ha sido introducida a zonas libres a través de la alimentación de cerdos con productos de origen animal que no han sido tratados. Hay que tener en cuenta que Argentina ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud Animal, más conocida como la OIE, como país libre de peste porcina clásica. En consecuencia, si va a alimentar a los cerdos con desperdicios de la industria alimenticia, es necesario someterlos a un tratamiento térmico que elimine los agentes patógenos. Este tratamiento debe seguir las recomendaciones internacionales. Los parámetros que deben alcanzar en el tratamiento son 90 grados centígrados durante 60 minutos en una agitación constante, o, en el caso de que tenga las instalaciones necesarias, 121 grados centígrados durante 10 minutos a 3 bares. Tomemos en cuenta que preservar el patrimonio sanitario porcino es una responsabilidad de todos. Nos vamos a ir hacia el norte de la República Argentina y esto es una muy buena noticia para todos los tareferos porque el IPRODA estará construyendo viviendas para aquellos trabajadores que estén en la zafra. Se trata de un préstamo que haríamos al productor yerbatero, un préstamo con un plazo estimado de 10 años de amortización, con una tasa de interés del 2,8% anual y actualizable el capital mediante el coeficiente UBI, que es el mismo procedimiento que aplicamos a todas nuestras viviendas, y la retención es del 10% de lo que cada productor entregue al secadero. Primero voy a comenzar con la palabra histórico, porque realmente es un convenio donde no nos imaginamos llegar a esta altura en conjunto, digamos, con el productor y con los organismos que pueden facilitar ese beneficio. Y quédate con nosotros porque en un ratito vamos a volver con más información, con toda la actualidad que está sucediendo con el sector agropecuario tanto en la República Argentina como en el mundo. Entre Ríos tendrá un desarrollo fundamental en el nuevo trabajo de la hidrovía. Recordemos que están trabajando tanto o reuniéndose desde las provincias de Entre Ríos como también de la provincia de Santa Fe, trabajando en función de los próximos años de realización de obras en la hidrovía, considerando que hay algunas de las concesiones que están venciendo. La verdad que es un día histórico, principalmente porque hoy se produjo el lanzamiento del Comité Federal de Hidrovía, con la participación de todos los gobernadores, digamos, que tienen como frente fluvial el río Paraná.
lo cual es de suma importancia, ¿verdad? Porque son objetivos en comunes, pretendemos tener la mejor hidrovía posible, con la mayor tecnología disponible, y que bueno, a partir de esa nueva concesión podemos estar pensando en un desarrollo en el cual queden involucradas y participando activamente todas las provincias que están conformando este complejo hidroviario. En realidad ya está en funcionamiento todo el proceso, lo que tiene que ver son 2 unidades ejecutoras, una que está vinculada al canal de profundización del canal Magdalena y otra que lo que tiene que ver con la hidrovía del Paraná-Paraguay. En esas 2 instancias estamos avanzando y la idea es centrarnos un poco en eso, más allá de que sin duda hay muchas propuestas, pero las instrucciones precisas del presidente, del ministro, es de que se avance lo más rápido posible a los efectos de poder llegar a adjudicar a la brevedad. Tenemos una oportunidad muy buena también, lo que tiene que ver con la provincia. Aparte del río Paraná, tenemos que pensar en el río Uruguay. Y la conectividad, como ya está diagramada, digamos, en el nuevo plan de navegación, eso incluye el Paraná-Guazú y el Paraná-Bravo, lo cual va a ser un círculo virtuoso y también muy cercano al sur de la provincia de Entre Ríos y con conexión con el río Uruguay. Así que ese es un nuevo esquema, una nueva matriz logística que sin duda a la provincia de Entre Ríos va a cumplir un rol fundamental en el desarrollo en lo que viene por delante. Hay un tema que está sobrevolando el sector vinculado con la energía y con la producción de granos. Recuerden ustedes que nosotros venimos informando desde ya el principio de 2021 que el 12 de mayo es una fecha clave porque vence, entre comillas, la parte de la ley de biocombustibles que tiene que ver con la promoción de los mismos. Frente a ello, hagamos un poquito el raconto. Ha habido varias reuniones vinculadas con quienes producen biocombustibles, ya sea biodiesel como bioetanol, así como también con los productores de soja, de azúcar, de maíz, que son claramente aquellos de los cuales sale ese biocombustible o la materia prima para el mismo. Se han reunido con legisladores a nivel nacional, con gobernadores de las provincias más involucradas, como Santa Fe, como la provincia de Córdoba, la propia Buenos Aires. Se analizó en una primera instancia generar o tratar de consensuar una nueva ley de biocombustibles a partir del cambio de los tiempos y las necesidades, que modificaría, entre otras cosas, justamente el corte que se utiliza a nivel nacional, que es del 10 y el 12% de bioetanol y biodiesel, respectivamente, así como también la posibilidad de que esa promoción esté traducida de manera directa en algunos impuestos que serían menores para quienes se dedican a esta industria, que han hecho una inversión millonaria para poder armar las plantas de producción. Como no se llegó a ese acuerdo finalmente, y ya sobre el tiempo de abordarlo en el Congreso antes de diciembre próximo, se acordó entre las partes y los que habían conversado respecto al tema, incluso con los legisladores del oficialismo y de la oposición, prorrogar la ley vigente mientras se analizaba una ley que estuviera más adecuada a estos tiempos. Este proyecto de prórroga fue aprobado en una de las cámaras. La otra lo postergó hasta casi fines del año 2020. Posteriormente se decidió que no se trataría en el periodo extraordinario. Comenzaron en marzo las nuevas sesiones y el tema se sigue postergando. Hay un deadline, como dicen en Estados Unidos, y es el 12 de mayo. ¿Qué dice un experto en la materia y docente en la FAUBA sobre justamente la bioeconomía y los biocombustibles? Fernando Vilela conversó con nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva. En menos de 2 meses vence el programa, esta ley de promoción de biocombustibles en la Argentina, y es por ello la importancia de darle difusión a este tema, y hablaremos puntualmente con Fernando Vilela. Él es el director del programa de bioeconomía de la FAUBA y nos va a comentar sobre la importancia de la ley de biocombustibles y cuáles son puntualmente las cuestiones que desfavorecerían que no esté más en vigencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. Bueno, efectivamente se cumplen 15 años de la ley. Esa ley fue aprobada en aquel momento, en el 2006, con un proyecto que venía del Ejecutivo, del presidente Kirchner en aquel momento, del jefe de gabinete Alberto Fernández, el actual presidente, y que reunió una mayoría muy significativa, ¿no? Fue una aprobación por toda la gran parte de la dirigencia de aquel momento. Esa estrategia, esa ley con modificaciones, fue cambiando la
la tasa de corte, pero fue avanzando durante todos estos años con resultados que nos parecen muy interesantes, ¿no? Por un lado, se le agrega valor a un producto como puede ser el aceite de soja. Argentina es el principal exportador de este aceite, que compite con el aceite de palma, que viene del sudeste asiático, y al darle una utilización adicional a este aceite para transformarlo en biodiesel, lo que genera también es un mercado y hace que los precios de este producto tan importante para la economía argentina se mantengan en mejores condiciones. Por otro lado, se desarrolló la industria del etanol, que a partir de dos sustratos, caña de azúcar, que era lo tradicional para obtener alcohol para usos menores, y el maíz, ¿sí? En este momento, el gasoil tiene el 10% de biodiesel incorporado y las naftas tienen el 12% de etanol, proveniente la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar. Este es el contexto. Para lograr esto hubo significativas inversiones en plantas de procesos que han colocado en cierta vanguardia a la Argentina, al menos es uno de los principales exportadores de biodiesel y productor, a partir de su industria de soja, tal como mencioné, pero además a ellos se le han agregado otros productos. Un subproducto de la elaboración del biodiesel es el glicerol, la base de la glicerina, que Argentina ha desarrollado una de calidad farmacéutica y es el principal jugador exportador de este producto. Cuando nosotros usamos un alcohol en gel, el gel es la glicerina, ¿sí? Y el alcohol es etanol, que proviene del otro rubro de los bios que estamos hablando. O sea que tenemos, por un lado, los productos principales y, por otro lado, otros productos adicionales. En el caso del etanol, por ejemplo, del maíz, una vez que se realizó la fermentación del azúcar de la semilla, lo que queda es un residuo que se llama burlanda, que es un alimento muy bueno para el ganado vacuno, que entonces forma parte de una red productiva adicional de productos de alta demanda para Argentina. En el proceso de la fermentación, además, se libera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se captura y se utiliza para la industria de las bebidas gaseosas. Ese gas que tienen las bebidas gaseosas, dióxido de carbono, que antes se obtenía a partir de petróleo. Entonces, estamos hablando de algunos rubros que a partir de los biocombustibles se han generado en forma adicional con ventajas de generar valor, ¿no? Cuando hablamos de agregar valor es esto, ¿no? Es hacer productos cada vez más caros a partir de unos mismos básicos. ¿Qué cuestiones regula la ley y cuáles serían estas desventajas de que no esté más vigente? Si no desaparece la ley, desaparece el mandato de corte, ¿no? Que es este porcentaje que deben incluir las naftas, ¿no? Un elemento central para tener en consideración es que desde el punto de vista ambiental, estos productos de base biológica son sustentables y la huella de carbono que generan es muy baja. Sin embargo, cuando quemamos petróleo, esto es al revés. Entonces, buena parte del cambio climático que está sufriendo el mundo, y como consecuencia de ello, a veces se generan desequilibrios biológicos y algunos sostienen que, por ejemplo, del COVID tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con el uso masivo de hidrocarburos, que son fotosíntesis, pero de hace millones de años, que están acumuladas en la Tierra y que al usarlos se liberan al ambiente, generando lo que se llama efecto invernadero. Esto es que la Tierra deja de perder temperatura durante la noche y va progresivamente estando más cálido el clima, ¿no es cierto? Esto que llamamos cambio climático, que es un aumento de la temperatura, tiene múltiples efectos, casi todos ellos negativos. Entonces, cuando hablamos de utilización de biocombustibles, entonces estamos hablando de productos más amigables con el ambiente.
Por otro lado, Argentina firmó los acuerdos de París, que tienen que ver con el cambio climático, y uno de los rasgos que le permitían poder ir cumpliendo con esos acuerdos tenía que ver justamente con la utilización de estos bios en las mezclas con el petróleo. Entonces, no solamente se van a afectar las pymes que han hecho las inversiones estos años, no solamente se va a dejar de agregar valor a productos como los granos que producimos muy eficientemente, sino que además se va a atentar contra el ambiente. Y por otro lado, se va a tener que importar más cantidad de productos derivados del petróleo, que Argentina no se autoabastece en algunos de estos rubros. Entonces, no hay una explicación razonable que haga que nosotros abandonemos esta política y no la reemplacemos por nada, ¿no es cierto? Si esta ley dentro de menos de 2 meses se cae, no hay ningún resguardo legal, normativo, que permita a la industria funcionar. Con lo cual, ganarán las grandes empresas petroleras globales y perderán las pymes agroindustriales de Argentina. Bueno, y por último, Fernando, me gustaría saber cuál es la situación actual de los biocombustibles, ya que en un momento se dejó de producir y muchas plantas cerraron por el gran aumento del maíz y se dejaron de hacer todas estas producciones circulares, como bien se decía. Y por otro lado, ¿qué posibilidades de producir más y mejor a futuro tenemos si se implementan nuevas políticas públicas? Bueno, a diciembre del año pasado, el incremento de los biocombustibles fue sustantivamente menor que el incremento del petróleo en el periodo que duró la ley. O sea, el argumento de que los biocombustibles aumentan el precio es falso. O sea, los biocombustibles hasta diciembre pasado habían crecido alrededor del etanol 28% menos que el precio de la nafta en el mismo periodo de los 15 años. Ahora, esto también tiene que ver con esto que estás mencionando, ¿cierto? Durante todo el año pasado, con la crisis de utilización de todo tipo de combustibles, porque, bueno, no funcionaban los vehículos, etcétera, eso fue a nivel global, cayó la demanda de este tipo de productos, pero por otro lado, el precio de los biocombustibles que regula el Estado Nacional no se había adecuado a los costos, tal como dice la normativa. Entonces hubo muchos meses donde las empresas trabajaban a pérdida y las más chicas tuvieron que cerrar, a veces temporariamente, a veces definitivamente, y el resto cerraron también porque iban a una situación de quiebra, ¿no? Entonces eso se empezó a acomodar en el mes de enero con una nueva reconfiguración que todavía no es no alcanza las pretensiones, pero por lo menos hubo una voluntad y un ejercicio de cambio, pero que ahora en mayo se interrumpiría si efectivamente no hay una prórroga. Recordemos que el año pasado, en el mes de octubre, el Senado de la Nación hizo casi por unanimidad una votación de prorrogar por un par de años la ley actual, mientras se establece una nueva ley de fondo del tema. Cosa que está bien, me parece que la anterior tiene cosas que modificar y mejorar. Ahora, en la última sesión de diputados, de ordinarias del año pasado, había muchos temas conflictivos y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió que este tema no se tratara, porque se iba a incluir en las extraordinarias del verano, y él comprometía eso. La verdad que no se cumplió esto, nunca apareció en extraordinarias, y ahora en este momento hay algunos sectores políticos que han planteado la necesidad de una reunión extraordinaria para tratar específicamente este tema. Bueno, eso está por verse, hay bastantes presiones, y eso es transversal a los bloques, no es solamente de la oposición, sino que también hay muchos diputados oficialistas o que acompañan el oficialismo de las provincias que están afectadas por este tema, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe,
de Tucumán, etcétera, ¿no? Las provincias que tienen un sustrato agroindustrial y que esta falta de continuidad generaría perturbaciones hacia el interior de esas provincias. Muchas gracias, Fernando, y bueno, guardaremos cualquier novedad que surja respecto de la ley de biocombustibles, que esperamos que sea favorable, por supuesto, para todos los productores de nuestro país. Gracias, Mariela, por esta conversación. Nosotros hacemos aquí una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con una experta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tema: alimentación saludable. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Continuamos en Chacra TV Noticias, se los habíamos anticipado. Marcela Fili, del INTI, conversó con Chacra Televisión acerca de un tema central por estos días, la alimentación saludable. Como siempre, recomendar el consumo de las legumbres. Nosotros somos una provincia productora de ellas, es un excelente alimento, lo dijimos muchas veces, pero vale la pena ratificar y rectificar esta cuestión. Recordemos que las legumbres, como provienen de origen vegetal, necesitan ser complementadas con cereales. Las legumbres de por sí son aptas para personas con intolerancia al gluten, es decir, para personas celíacas. Por tanto, en la mezcla con los cereales hay que contemplar los cereales que están permitidos, es decir, en el caso de los celíacos deberíamos de buscar mezclas que tengan que ver con arroz, con maíz, y en nuestra región en particular podemos hacer mezclas con quinoa. Recordemos que la proteína de origen vegetal le faltan uno o más aminoácidos esenciales y necesitan complementarse. Al complementar legumbres y cereales nos acercamos
a lo que es una proteína patrón o una proteína de origen animal. Por ejemplo, la leche, el queso, el huevo, la carne. Hay poblaciones que tienen requerimientos nutricionales o requerimientos de preferencia, por ejemplo, las poblaciones de vegetarianos, veganos, son un alimento indicadísimo para ese grupo de personas. Y también para variar la alimentación. Decíamos legumbres más cereales, pero también invitan a variar la alimentación. Cuanto más variada sea la alimentación, más sana es. No solamente legumbres, cereales, sino también algunas hortalizas, en una rica ensalada, por ejemplo. Por ahí la soja no es un hábito nuestro en nuestra población, digamos, es más cercana a nuestra cultura, el poroto, el garbanzo, la lenteja. Pero bueno, debemos de tener en cuenta que hay gente que la consume y también la misma recomendación, es decir, complementarla con cereales. Continuamos con más información y nos vamos a ir a ver toda la actualidad en este resumen de noticias. Una Unión Europea climáticamente neutra en 2050 por ley. Es el acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeos, que fijaron además un objetivo de reducción neta de emisiones de al menos el 55% para 2030. El vicepresidente encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, ve en este acuerdo un momento histórico para la Unión Europea. Y es que, según él, plasmar el objetivo de neutralidad climática en una legislación vinculante dará forma a la recuperación ecológica de la Unión Europea y garantizará una transición ecológica socialmente justa. Con el fin de aportar garantías, se creará además un Consejo Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático, compuesto por 15 expertos científicos de alto nivel de diferentes nacionalidades. Parque Solar Cauchari de Argentina, con financiamiento y tecnología provenientes de China, ha dado un salto en su contribución al combate de la pobreza en el país sudamericano, al lograr capacitar técnicamente a pobladores de las zonas más inaccesibles y otorgar beneficios financieros que serán destinados a la mejora del sistema educativo. Instalada en la provincia argentina de Jujuy, la planta fotovoltaica, considerada la más grande de su tipo en Latinoamérica, alivia a unas 160.000 familias argentinas que hoy en día gozan de acceso a la electricidad, después de iniciar el suministro de energía al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, en septiembre del año pasado. Es el único proyecto en la República Argentina que es 100% del Estado y en consecuencia del pueblo de la provincia. Pero además es el único proyecto que le paga una remuneración a las comunidades indígenas que son propietarias en propiedad comunitaria de la tierra donde está asentado el parque solar. El proyecto es el resultado de una sólida relación con el país asiático, materializado con el financiamiento del Exim Bank de China y tecnología suministrada por la firma Shanghai Electric Power Construction, SEPC por sus siglas en inglés. El gerente de obras de SEPC, Jorge Delgado, explicó que el proyecto ha brindado más de 1.000 puestos de trabajo a las comunidades cercanas. Ha brindado cerca de más de 1.000 puestos de trabajo a las comunidades cercanas, donde muchos de ellos, un gran porcentaje, casi un 30% de ellos, no habían tenido la experiencia laboral en ningún tipo de campo, debido a que en esta zona de La Puna, que estamos a 4.200 metros, las principales actividades son agricultura y ganadería. Y muchos de ellos forman parte ahora del equipo especialista de operación y mantenimiento electromecánico. A lo largo de su construcción y tras su puesta en operación, la planta ha logrado generar 1.500 empleos, entre directos e indirectos, la mayoría ejercidos por habitantes de esta provincia. Unos años antes de venir para acá, yo trabajaba allá con la ganadería, con la agricultura, sembramos lo que es la quinoa, papa, haba, de todo, ¿viste? Y bueno, con ese con ese vivimos ahora actualmente, compañeros viven con eso. Y me dio la oportunidad de venir a trabajar acá en Cauchari. Contribuir al desarrollo de nuevas fuentes de energía ha sido uno de los objetivos de Argentina y China con la construcción de la planta solar. Quédate con nosotros porque vamos a estar regresando con más información de lo que está aconteciendo con el sector agropecuario
tanto en la República Argentina como en el mundo. ¿Saben ustedes que hay un proyecto de investigación astronómica en la provincia de Salta que se denomina Llama? Estuvo parado durante un tiempo prolongado, primero por cuestiones que tenían que ver con lo estructural y posteriormente por la pandemia, pero se ha reactivado, es de singular importancia, fíjense. Con el ministro Matías Canepa recibimos a funcionarios del INVAP, esta empresa de tecnología de años de trayectoria, que es de alguna manera una garantía su incorporación en el proyecto Llama. ¿Qué es el proyecto Llama? Es un centro de investigación astronómica que va a funcionar en Chorrillos, a 30 kilómetros de San Antonio de los Cobres, y pretende ser un polo de investigación astronómica similar al que existe en Chile, que le va a traer muchísimo desarrollo en materia de turismo científico, de una transformación en el lugar y además aportar conocimiento a un tema tan importante con un nivel internacional de investigación en el que participan el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, otros países como Brasil, y la verdad que, bueno, muy entusiasmados porque la presencia del INVAP es una garantía de que este proyecto se culmine en su parte de ingeniería y comience con toda la producción de investigación científica. Estuvimos ayer en San Antonio de los Cobres revisando toda la aparatología que ya hay en lugar. La provincia ha hecho una inversión muy importante en un edificio ahí en San Antonio de los Cobres donde se va a hacer interpretación e investigación, y también en toda la construcción de la caminería donde hoy está emplazada toda la aparatología, y que esperamos el INVAP pueda en el transcurso del año terminar de cerrar este proyecto, ¿no? Este es un proyecto que ya viene hace varios años trabajándose, pero como te decía, el tema de la ingeniería y del empuje que le va a dar el INVAP, que es una empresa que ingresa en este proyecto justamente para acelerarlo y para cerrar, porque hasta ahora venía siendo trabajado desde el punto de vista más científico y no tanto desde la ingeniería, y la verdad que requiere para la puesta en marcha y la llegada de servicios como es la energía o la conectividad, todo un trabajo articulado entre todas las instituciones que estamos participando en esto, ¿no? Pero bueno, muy esperanzados con que esto se culmine antes de que termine la gestión de gobierno, y contentos con el empuje que el gobierno nacional le está dando a este proyecto. Salta tiene condiciones únicas a nivel internacional para mirar el universo desde aquí, desde San Antonio de los Cobres. Eso lo convierte en uno de los pocos lugares donde se puede hacer investigación astronómica de nivel internacional. Por eso el interés, y a partir de que estos primeros proyectos comiencen a funcionar, pueden venir nuevas inversiones y generar todo un movimiento de la comunidad de investigación astronómica mundial. Por eso la importancia del proyecto. Hay muy pocos sitios en el mundo donde este tipo de investigación se realiza, y es una inversión muy grande que distintos países están realizando en la provincia. Bueno, el encuentro fue básicamente, el ministro quería saber cuál iba a ser nuestro rol en el proyecto para la instalación de un radiotelescopio en la zona de Altos Chorrillos, es Chorrillos, ¿no? ¿Verdad? Ahí cerca de San Antonio de los Cobres, al cual fuimos a visitarlo ayer con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Y bueno, quería ver cuál iba a ser nuestra participación en cuanto a lo que es infraestructura se refiere. Le comenté que íbamos a estar impulsando el preparado la construcción y la ingeniería básica para la construcción, y finalmente el erguido del radiotelescopio en la zona elegida. El siguiente paso justamente nos toca a nosotros recabar toda la información necesaria para hacer el proyecto, para hacer el diseño del proyecto ejecutivo, teniendo en cuenta, digamos, todas las necesidades que requiere el radiotelescopio y el funcionamiento del radiotelescopio en sí, ¿no? Esto es energía, datos, una infraestructura adecuada, delimitar el predio de alguna forma por un tema de seguridad. Todas esas cosas que uno va recabando, se va recabando la información, y en base a eso un grupo de ingenieros de INVAP elaboran el proyecto ejecutivo de eso.
El rol de INVAP es justamente llevar adelante el proyecto ejecutivo y va a estar encargado de la ejecución de la obra de infraestructura hasta tanto el radiotelescopio quede funcionando. Seguimos en esta continuidad informativa y un tema que está preocupando mucho a varios productores, sobre todo de la provincia de Córdoba, en esta disputa que tiene que ver con los biocombustibles. En tanto, el gobernador de Córdoba llamó a prorrogar la ley de biocombustibles y también a incentivar a aquellos productores de la provincia mediterránea que inviertan en biocombustibles. Estamos aquí para cumplir en primer lugar con el cuidado de nuestro planeta Tierra, con el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la ecología. Y esto nos une a los cordobeses, que como bien señalaba quienes me antecedieron en el uso de la palabra, los cordobeses somos de hacer, pues somos diciendo y haciendo. Y aquí está toda la representación de la sociedad cordobesa, sector académico, productivo, el Estado, trabajando en esa dirección. Y me parece importante que Córdoba arranque, como también me parece importantísimo que este arranque al cuidado del ambiente. Esta manera de cumplir con los acuerdos de París se haga cuidando la producción cordobesa, que es el otro sentido. ¿Por qué? Porque nosotros con estas acciones del autoconsumo de biodiesel, lo que estamos es cuidando nuestra ruralidad, agregándole valor a las materias primas que producimos en Córdoba y estamos también generando puestos de trabajo en nuestra provincia. Y esto es muy bueno, porque significa defender las potencialidades productivas de la provincia y no solo defenderlas, sino actuar para que se desarrolle. Por eso las medidas que hoy estamos poniendo en marcha, en el marco de la ley que sancionamos prácticamente por unanimidad hacia final del año pasado, de promoción de los biocombustibles. Por eso la decisión para que haya más plantas que el aceite lo transformen en biodiesel para autoconsumo o si se asocian productores, consorcios, la decisión de poner un fondo para ayudarlos a crear esas plantas. Ese fondo va a permitir que por un lado tengan un subsidio del 10% del valor de la inversión con un tope como corresponde. Pues nosotros nunca vamos a fomentar el sobredimensionamiento de una inversión. Pues esto ya ha pasado muchas veces en Argentina. Entonces hay que ser prudente y ver hasta dónde se llega con lo que es el fomento a la inversión y el subsidio a la inversión. Y después también con un crédito que surge de ese fondo que a una tasa del 12% anual y a 48 meses, con 6 de gracia, es prácticamente un interés simbólico y que les va a permitir a aquellos que ya tienen la decisión de hacer las plantas, de ir hacia adelante. Según lo que me decía Fabián, tenemos alrededor de 25 organizaciones entre productores, entre consorcios, entre cooperativas, entre municipios, que ya han decidido hacer las plantas. Así que bienvenida sea la construcción de estas plantas que van a tener un subsidio mayor si lo hacen los industriales cordobeses. Yo estoy seguro, querido Marcelo, que lo van a hacer los industriales cordobeses también a las plantas. Y los cordobeses siempre, con hechos concretos, no solo con discursos, defendemos el ambiente. Y los cordobeses siempre, también con hechos concretos, defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo, porque queremos que nuestra gente se afinque allí, donde nació y no que tenga que mirar. Por eso quiero reiterar también hoy aquí el planteo de Córdoba que queremos la prórroga de la ley de biocombustible. Es necesario que se prorrogue esa ley. Córdoba plantea la prórroga de la ley de biocombustible hasta que
se haga una nueva ley donde Córdoba seguramente va a tener también una posición unificada y va a plantear cuáles son los puntos que tiene que contener esa nueva ley. Para hasta que se pueda hacer una nueva ley, debe prorrogarse la ley de biocombustible. Es mucho la mejora para el ambiente, es mucha la mejora para la ecología que produjo esa ley, es mucha la inversión y son miles de puestos de trabajo en nuestra Córdoba que siempre van a ser defendidos, porque nosotros los cordobeses defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes, porque mucho nos costó generarlo a toda la sociedad. Así que sigamos juntos, sigamos trabajando de esta manera, sigamos pensando distinto, pero trabajando juntos. Porque por más que tengamos matices en nuestro pensamiento, nosotros queremos todos la producción, el trabajo, o sea, el progreso con justicia social de nuestra provincia. Y se inauguró en la provincia de Misiones una nueva planta de secadero yerbatero. Para nosotros era una cosa muy importante, era un sueño que queríamos lograr, de tener un secadero en Zafracán, acá en Fracán 108. Lo que más nosotros soñábamos era, ahora llegamos, nuestro sueño se cumplió y estamos trabajando con la hierba canchada ya, con los socios y con la hoja verde. Están teniendo su hoja verde, su producto, y estamos canchando, haciendo, el secadero tiene capacidad de 3.500 kilos por hora. Tenemos un grupo de 14 empleados, donde hay 2 chicos que son oficinistas y los otros son masculinos que trabajan en la parte de elaboración de la hoja verde. Nosotros del gobierno de la provincia y del mismo instituto, bueno, lo que venimos es acompañándolo en distintas instancias, ayudándolo también con financiamiento en su momento y ahora, bueno, junto con el presidente del INIM, acompañando en todo lo que significa la organización y el trabajo administrativo que requiere una empresa como esta. Nosotros lo que vinimos a hacer es a ponernos a disposición de ellos, colaborar en todo lo que podamos, darle las capacitaciones que ellos crean que sea conveniente, todo nuestra área de registro, nuestra área de computación, bueno, todo lo que podamos colaborar con ellos. Estamos programando justamente con el presidente para en estos días mandar nuestra área de inscripción para que se inscriban los productores de esta zona, si falta alguna inscripción, bueno, colaborar con todo lo que podamos con ellos. Quédate con nosotros, en un ratito vamos a estar con más información, con toda la actualidad, minuto a minuto, lo que está sucediendo con el mundo agropecuario. Roberto Neumann del INTA en varias oportunidades ha estado en Chacra TV Noticias conversando sobre precisamente el tema servicios del toro, los cuidados, los tiempos, la alimentación. En este caso volvimos a conversar con él y justamente se refiere al control del servicio. Hoy vamos a hablar de los toros, ese pilar fundamental en la cría bovina. En este momento, en marzo, en esta temporada ya estamos en la finalización de la época de servicios. Recordemos que en Salta, en la zona típica de cría, los servicios en cría bovina son de enero a marzo, eventualmente se adelantan a noviembre, diciembre por cuestiones de manejo para lo que es vaquillonas, y en el norte de la provincia se pueden extender hasta abril por las altas temperaturas. Entonces esperemos que todos los productores lleguen a buen término con servicios que lo vemos traducido en las preñeces y en las futuras pariciones. Pero tenemos un par de enfermedades que afectan justamente tanto la preñez como la futura aparición, a las cuales debemos prestar atención, que son las enfermedades de transmisión sexual. Son la tricomonosis bovina y la campylobacteriosis genital bovina, producida por un protozoo, Trichomonas fetus, y una bacteria que es Campylobacter fetus venerealis. Ambas muy distintas filogenéticamente, pero muy relacionadas en su epidemiología. Y a grandes rasgos, ¿cómo es la epidemiología? El toro se comporta como un portador asintomático sano de por vida, que significa que es asintomático, el toro no tiene problemas a la hora de
montar, o sea, no se afecta la libido, no se afecta la calidad seminal, no se afecta el número de espermatozoides, no hay problemas testiculares, no hay problemas a nivel de prepucio. El toro monta y es capaz de preñar normalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de toros que estén infectados, en el mismo momento de la monta, cuando preña la vaca, también la contagia eventualmente si estuviese enfermo de estos agentes que son los que provocan desde placentitis, cervicitis, vaginitis, que pueden llevar a pérdidas embrionarias tempranas, que son prácticamente indetectables en el campo, en sistemas extensivos, y eventualmente abortos de 2 a 4 meses en el caso de Trichomona y hasta 7 meses en el caso de Campylobacter. Y esto, ¿cuándo lo vemos traducido? Porque, como bien dijimos, son abortos muy chicos que no se observan por los recorredores en el campo. Entonces, en nuestra provincia, la época de tacto, que es cuando el veterinario, mediante la palpación rectal, determina cuáles vientres quedaron preñados y cuáles no, se encuentra con la novedad de que hay una gran cantidad de vientres vacíos, ¿sí? Entonces, y acá es donde empiezan los cuestionamientos de qué es lo que pasó, si es que el toro falló, hubo algún problema sanitario propio de la vaca o qué es lo que pasa. Entonces, en realidad el toro enfermo es el que contagia, la vaca lo padece perdiendo la preñez y obviamente no tenemos terneros al momento de la aparición y futuro de este destete. Algo que hay que remarcar es que la vaca, en ambos casos, una vez que aborta o eventualmente llega para un ternero sano, se cura, ¿sí?, en el lapso de 2 a 4 meses. Eventualmente hay un 5% para más enfermedades de vacas que quedan como portadoras de un ciclo productivo otro, pero el foco de atención hay que ponerlo en el toro, ¿sí?, que es el que contagia a las vacas y a su vez al ser una cantidad menor de individuos en el rodeo es mucho más fácil de controlar. Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar? Por un lado es la revisación periódica y anual de los toros, no solamente la revisación clínica y física que nos determina si el toro es funcional y apto para la monta, hecho este que se realiza en los meses de septiembre, octubre, previo al servicio, sino también de la toma de muestras para el diagnóstico de estas enfermedades. Las mismas son realizadas por veterinarios, los cuales remiten las muestras a los laboratorios y acá se procede a determinar si los animales están infectados o no. Lo ideal es hacer 2 raspajes por animal a todo el rodeo, a todos los toros, y siempre hay que prestar atención a ciertos parámetros que nos pueden indicar que estemos ante la presencia de estos agentes, ¿sí? Por un lado, al fin de la época de servicio, en esta época, observar toros con un gran desgaste físico. ¿Por qué? Porque al estar presentes estas enfermedades, las vacas tienen una pérdida embrionaria temprana, vuelven a entrar en servicio hacia el final de la época de servicio, con lo cual los toros están trabajando mayor cantidad de tiempo. Entonces veríamos por ahí toros en particular con un mayor desgaste físico, pero estos son indicios, ¿sí? Siempre la configuración es a través del laboratorio. Y por otro lado, en el momento del tacto, es ver diferencias notables, entre un 15, un 20, hasta un 30%, entre distintos rodeos, ¿sí? En el momento del tacto, hablando de preñez. Y a su vez algo que nos llama la atención a veces es encontrar vacas o rodeos con una gran cola de preñez, o sea, vacas que se preñaron hacia el final de la época de servicio, o lo que se menciona en el campo como una preñez chica. Esto también es indicativo de que podemos estar en presencia de estas enfermedades. Y estas enfermedades no hay que tomarlas como el toro en particular enfermo o la vaca en particular que aborta, sino que son enfermedades de rodeo que afectan al rodeo. Y si dijimos que cuando están presentes afectan entre un 15, un 20, un 30% los porcentajes de preñez, si los traducimos en kilos de carne de terneros no nacidos, porque en realidad acá no es que vemos animales muertos, sino que directamente hay terneros que no nacen, es mucho dinero. Entonces todo lo que repercuta en la prevención y poder tener toros sanos que sirvan en rodeos sanos, repercute en la economía del productor ganadero. Se
está desarrollando de manera virtual, naturalmente por la pandemia, la Cumbre Climática 2021, de la cual participan los líderes mundiales, representantes de cada una de las naciones que han firmado anteriores pactos vinculados justamente con el tema climático. En ese orden, ya tuvo su participación el titular del gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo: queremos que Estados Unidos reduzca las emisiones de carbono a la mitad. Una significativa declaración luego de que por muchos años y durante la gestión de Donald Trump, Estados Unidos siquiera quisiese participar de la denominada cumbre climática. Y justamente hablando de clima, vamos a ver cómo sigue el tiempo en los próximos días con datos que nos suministra, como siempre, el Servicio Meteorológico Nacional. El mismo indica para este viernes 19 de mínima, 23 como temperatura máxima y tormentas aisladas. En tanto el sábado estará parcialmente nublado. 17 la mínima, 24 grados la temperatura máxima pronosticada. Mientras que para el domingo se prevé un cielo parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima. Y de esta manera le ponemos punto final a otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y no se olviden, todo el día, todos los días, la información de actualidad en la plataforma de medios agropecuarios Chacras. Gracias.